Saludos amigos de Principalmente, tanto los amables televidentes en la República Dominicana como en todo el exterior. En el día de hoy contamos un programa, como siempre, muy especial. Esta vez vamos a hablar de leyes en curso en el Congreso Nacional con uno de los legisladores más experimentados, un jurista, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el licenciado Demóstenes Martínez. Con él conversaremos sobre múltiples iniciativas que han sido conocidas por la comisión que él preside en la Cámara de Diputados, pero también abordaremos otros temas de mucho interés, porque los ciudadanos deben saber cómo trabaja el Poder Legislativo, cómo trabaja su Congreso Nacional, que no se limita a las actividades en el hemiciclo cameral, sino que la vida realmente del Poder Legislativo se lleva a cabo en sus comisiones de trabajo. Hablaremos en breve con el licenciado Demóstenes Martínez, diputado por la provincia de Santiago y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Saludos amigos de Principalmente. Tal y como los habíamos anunciado, hoy contamos con la presencia de un joven profesional del derecho que se ha destacado por un amplio ejercicio profesional, fundamentalmente en su provincia natal de Santiago, pero que además en el área política también ha tenido una participación muy activa como legislador. Se trata del licenciado Demóstenes Martínez. Ya este es su segundo periodo como legislador y en esa posición legislativa le ha tocado presidir la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. El licenciado Demóstenes Martínez ha tenido una participación relevante en los proyectos más discutidos y sobre todo que tienen que ver con las reformas más importantes que se están llevando a cabo en el Congreso Nacional desde la Cámara de Diputados. Se trata de la reforma al Código Penal Dominicano, así como también la reforma en discusión, aunque aprobada en la Cámara de Diputados, del Código Procesal Penal. Hay otras leyes de importantísima relevancia, como son la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la cual también el licenciado Demóstenes Martínez tuvo una participación activa en lo que tuvo que ver con su aprobación, con su discusión, y otras iniciativas legislativas que son de sumo interés para el país y para el fortalecimiento institucional en República Dominicana. Con el licenciado Demóstenes Martínez vamos a hablar de estos aspectos y otros aspectos de suma importancia para todo el público televidente de Principalmente, que está compuesto estudiantes de Derecho, abogados, así como de ciudadanos interesados en el fortalecimiento institucional de República Dominicana y además interesado en el conocimiento de nuestras leyes y de la justicia en sentido general y su funcionamiento. Gracias, licenciado Demóstenes, por acompañarnos en Principalmente, que es, como le dije, es una ventana abierta a la discusión jurídica en nuestro país, a la discusión del derecho, y usted como uno de los actores más importantes desde el Poder Legislativo, yo sé que vamos a tener una conversación amena e ilustrativa para todo nuestro televidente. Quisiéramos iniciar esta conversación, Demóstenes, hablando de lo que ha sido su experiencia en el Congreso Nacional, sobre todo el rol determinante que usted ha jugado desde su posición como presidente de la
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y en otras comisiones en las que usted también ha tenido una activa participación, tanto como legislador, pero también desde su otra óptica como jurista y con una vasta experiencia profesional y sobre todo un ejercicio muy intenso que nosotros sabemos que usted ha tenido de la profesión del derecho en su ciudad natal de Santiago. No, gracias, ante todo agradecer esta maravillosa oportunidad, tanto con usted, nuestro distinguido amigo Ramón Olivo, con los cuales me honro compartir este espacio para tantas personas que le siguen. Bueno, fundamentalmente nosotros nos iniciamos en el Congreso Nacional en el año 2006, pero yo pienso que en ese periodo legislativo, con la aprobación de una nueva Constitución de la República, yo diría el texto más debatido y discutido legislativamente hablando, bueno, pero en una parte inicial por el Poder Ejecutivo, entonces presidido por el doctor Leonel Fernández, que empezaron una serie de debates nacionales que culminó finalmente con la presentación en el Congreso de la reforma a la Constitución. Y luego de aprobada y promulgada en el año 2010, 26 de enero del año 2010, coincide también con un nuevo periodo legislativo a partir de agosto del 2010 también, cuando asumimos la presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Yo creo que esta inusual, digamos, coincidencia de una constitución moderna que habilitaba una serie de órganos constitucionales y de disposiciones que han obligado al legislador a ser mucho más activo que lo tradicional, porque ya implicaba la revisión de un conjunto de leyes importantes para el país, ha implicado entonces un dinamismo y activismo mayor del Poder Legislativo. Así, en nuestra presidencia de la Comisión de Justicia, junto con un equipo de diputados y diputadas que conforman esta comisión, hemos podido, por ejemplo, conocer la ley, lo que tiene que ver con la ley orgánica del Ministerio Público, que usted hacía referencia, pero también la ley orgánica relativa al Poder Judicial también, pero al mismo tiempo lo concerniente a la ley 137-11 relativa al Tribunal Constitucional, o sea, es a esta comisión que le corresponde esta discusión para que tengamos este nuevo Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo lo relativo al Tribunal Superior Electoral, o sea, que ha sido todo lo que tenía que ver con la reforma constitucional, le ha correspondido a la Comisión de Justicia hacer ese estudio. Bueno, también hubo modificaciones importantes al Consejo Nacional de la Magistratura, a la ley, que terminó con una observación presidencial, y entonces nos estrenábamos por primera vez con una nueva constitución, con un nuevo régimen de las observaciones presidenciales, el término de las leyes orgánicas y el debate nacional que generó esta observación que hizo el presidente de la República a esta ley, y bueno, y que finalmente fue acogida tal y como lo había presentado el presidente de la República, aunque con una salida política de iniciar un nuevo proyecto de ley que pudiera reemplazar el ya existente. Y así, al mismo tiempo, un conjunto de normas, de leyes importantes para el país que el presidente Leonel Fernández, en su primera gestión de gobierno del 96 al 2000, había seleccionado por decreto unas comisiones para que revisaran los códigos, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Esas comisiones fueron rindiendo sus informes al Poder Ejecutivo. El más viejo, digamos, de todo ello fue el Código Penal, que los comisionados le rindieron informe en el año 1999, se somete en el Congreso en el año 2000, todavía está en el Congreso. El hecho que la Cámara de Diputados haya aprobado el código todavía está en el Senado de la República, y lo que esperamos es su pronto conocimiento. Lo mismo con el Código Civil, que también ya nosotros hemos aprobado. El Código de Procedimiento Civil está en el Senado, está ya aprobado en una comisión bicameral, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, de la cual comisión formamos parte, y el de procedimiento penal, el procesal penal, que es de más reciente aprobación en la República Dominicana, unos 10 años de vigencia, está siendo sometido
a una revisión, digamos, profunda, porque hablarse de revisar más de 120 artículos de esa ley, estamos hablando de que se está interviniendo de manera significativa este código que ha sido puesto en funcionamiento. Demóstenes, el trabajo legislativo es un trabajo extraordinariamente arduo. Yo, por ejemplo, puedo dar testimonio porque con ocasión de algunos textos que tienen que ver con un área de mi alto interés, como es la parte de la administración pública, participo con mucha frecuencia como invitado en reuniones de las comisiones de trabajo, y la labor que allí se desempeñan es realmente espectacular. Muchas veces en la calle no se conoce esas tareas que hace el Congreso, pero realmente los legisladores prácticamente viven. Recientemente me tocó estar en un seminario que se comenzó a las 2 de la tarde, y todos los diputados, terminamos a las 5 de la tarde. Y son cosas que muchas veces no se aprecian, pero hay todo lo que llamamos un procedimiento legislativo. Antes de concluir el producto, que es la ley o el proyecto de ley aprobado, hay todo un trabajo previo donde la participación está muy activa, se escuchan los sectores, se debate las diferentes opciones y puntos de vista que se hacen en el Congreso, y es un trabajo fundamental para garantizar la calidad, sobre todo, del trabajo legislativo. Tras la nueva Constitución, de la que tú fuiste uno de los actores fundamentales, en una ocasión hice una enumeración de más de 80 leyes que de manera específica hace referencia a la Constitución y que requieren su adecuación, porque más que una reforma constitucional sobre aspectos puntuales, ha sido realmente la transformación constitucional más importante de toda la historia dominicana, y eso conlleva ese proceso algo que tú comentabas. Pero me gustaría, para la ilustración de los televidentes principalmente, que tú nos hables un poco de en qué consiste el procedimiento legislativo que se lleva ante las diferentes comisiones, cómo llegan los trabajos a las comisiones legislativas, cómo es la dinámica de su funcionamiento, etcétera, para que los televidentes sepan esta parte tan importante del mundo jurídico que es el procedimiento de elaboración de normas. Así es, bueno, ese es un tema que debo confesarte, Olivo, que me apasiona, lo relacionado con el procedimiento legislativo parlamentario, bastante interesante y muy dinámico. Todo se iniciaría, digamos, con la iniciativa de ley, que el artículo 96 de la Constitución de la República se la confiere a diputados y senadores para cualquier tema, al presidente de la República también para cualquier materia que desee presentar, a la Suprema Corte de Justicia en materia judicial y a la Junta Central Electoral en materia electoral. Incorpora, eso no es nuevo, ¿verdad? Pero el elemento novedoso de ese artículo que está en su párrafo es la iniciativa popular, con un 2% que todavía no tenemos la ley, sí ya se está comenzando a conocer a través del Senado de la República, pero todavía no hace falta dirimir todo lo relacionado de cómo se va a ejercer esa iniciativa popular, pero está contemplada ya en la Constitución de la República. Bueno, entonces un proyecto de ley tiene necesariamente que iniciarse en una de las dos cámaras. Estas cámaras lo envían entonces casi normalmente, yo diría que en el 99% de los casos, se envía a las comisiones de trabajo que... Eso lo hace el Pleno de la Cámara. Eso lo hace el Pleno de la Cámara, exacto. Lo decide enviar a las comisiones de trabajo que están creadas no solamente en los reglamentos de la Cámara, sino que la propia Constitución de la República ahora por primera vez le da carácter constitucional a las comisiones. De hecho, las citaciones que pueden hacer las comisiones a los funcionarios, tanto el hemiciclo, las cámaras en su conjunto, como las comisiones, o sea, la Constitución de la República lo menciona, y de hecho la reincidencia de la no asistencia de un funcionario puede conllevar con la sanción que tenga el Código Penal relativa al desacato. Pero cuando una de las cámaras, un diputado, un senador o el presidente de la República y los otros componentes que hemos señalado presentan esta iniciativa, entonces va a esta comisión de estudio, que yo diría, tal y como ha señalado Olivo, es donde verdaderamente se hace el trabajo, porque en el hemiciclo se lleva el producto final
de lo que se ha discutido y debatido a través de vistas públicas, consulta a expertos, escuchar las mismas opiniones de los congresistas en relación a este tema, donde se concilia realmente los puntos divergentes que puedan tener cualquier iniciativa de ley que pudieran ser tan controversial como el propio Código Penal, para ponerle un ejemplo, que aunque aquí se sabe que muchos abogados y estudiantes están viendo este programa, un tema como el Código Penal se empoderó de él la ciudadanía, el país, porque entiende que habían temas en los cuales pudieran opinar. Pero luego de esas comisiones de trabajo, finalmente esas comisiones rinden un informe al hemiciclo. Tiene que ser aprobado en 2 lecturas. Puede declararse de urgencia, si es de urgencia se conoce el mismo día, las 2 lecturas, o de lo contrario debe por lo menos mediar un día entre el conocimiento de la primera lectura y la segunda lectura. Aprobado ya en segunda lectura, entonces iría a la otra Cámara, donde también tiene un proceso similar, que son apoderadas las comisiones, etcétera, y también tiene que conocerse en las 2 cámaras. Si no hay modificación, se convierte en ley. Si hay modificación, tiene que volver a la Cámara donde se originó el proyecto de ley, y así, digamos, unas 4 veces es el máximo de la dinámica en que puede volver uno y otro. De lo contrario, el proyecto, si no hay acuerdo entre las 2 cámaras, el proyecto se consideraría deshecho. Hablo de la palabra deshecho porque, a diferencia de antes de la Constitución me quiero referir, los proyectos se desechaban, incluso una observación presidencial podía durar 15, 20 años sin que se conociera, el proyecto no perimía y se mantenía ahí. Ahora no es así. Cuando se aprueba ya un proyecto de ley en ambas cámaras, es ley, independientemente de lo que ocurra en el Poder Ejecutivo. Si la observa o no la observa, ya es ley. Si la observa el Poder Ejecutivo y no la promulga, entonces la Cámara que la conoció de último, entonces va a conocer de esas observaciones. Si acoge las observaciones, queda entonces convertido en ley. Pero si no la acoge las observaciones, entonces necesita una mayoría calificada de las 2/3 partes. Pero no hay espacio, y bueno, y en ese caso iría a la otra Cámara también para conocer del rechazo de las observaciones. De la ley de salarios del sector público. Bueno, ese sería un buen ejemplo, la ley de salario del sector público, que la Cámara de Diputados rechazó las observaciones y pasó al Senado de la República, que también rechazó las observaciones y queda convertido inmediatamente en ley. Si hubiese acogido las observaciones, también queda convertido en ley. Por lo tanto, ya no hay espacio para que un proyecto de ley pueda ser desechado o ya no considerado como ley, porque incluso las observaciones ahora, con la nueva Constitución, tienen un plazo para conocerse fatal de 2 legislaturas. Si en 2 legislaturas, de hecho, un silencio positivo, ¿no? Un silencio positivo, exactamente, porque si, por ejemplo, el caso de la ley de salario, si no la hubiésemos conocido este jueves pasado, íbamos a tener ese gran inconveniente con relación de que se iban a coger las observaciones, pero las observaciones impactaban otros artículos, y yo diría que hay una debilidad en la redacción constitucional de la observación presidencial, porque no dice quién debe redactar las observaciones del Poder Ejecutivo que se le haga a una ley para incorporarla en la misma. Pero ese es, a grosso modo, el trámite legislativo que tienen las leyes, quién la puede iniciar, cómo se discute en el Congreso. Obviamente están sus divisiones, si se trata de una ley orgánica, una ley ordinaria, el tema de la mayoría calificada también que requieren las leyes orgánicas. Creo que tenemos una mala apreciación en la Constitución de la República cuando se habla... Un concepto muy abierto. Un concepto muy abierto. Incluso hemos revisado constituciones de otros países porque las leyes orgánicas en la mayoría de los países no es con las 2/3 partes, sino con la mayoría absoluta de la matrícula. De la matrícula, no... De los presidentes. Exactamente. Y una ley, aprobarlo de manera absoluta sería con la mayoría de los miembros presentes en ese momento. Ese es más o menos el trámite legislativo que tienen los proyectos de ley. Hay una ley que es la ley de presupuesto, que se conoce cada año, una ley especial, que es la única
que los legisladores no tenemos iniciativa legislativa para someterla, sino que tiene que venir obligatoriamente de mano del Poder Ejecutivo. Hay una inquietud, diputado, sobre ese procedimiento que es al interno de las comisiones, por ejemplo, la Comisión de Justicia. ¿Cómo se construye el consenso? ¿Se llega a un informe que es unánime o esos informes pueden recoger y presentar al hemiciclo alternativas, propuestas? O lo que suele hacerse es una propuesta unitaria. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y le vamos a pedir la anuencia a nuestro distinguido invitado para que esa importantísima e interesante pregunta del licenciado Ramón Núñez la responda después de esta pausa. Gracias por continuar con Principalmente. Antes de la pausa, conversando con el diputado Demóstenes Martínez, le preguntábamos sobre el trabajo al interno de la comisión y el resultado, digamos, de los consensos a que se llegue sobre un determinado proyecto. Si el informe que rinde la comisión es una propuesta unitaria o suelen plantearse, digamos, artículos con redacciones alternativas al Pleno. Sí, es una pregunta, Ramón, bastante interesante porque a veces construir los consensos no es tarea fácil, especialmente las comisiones están compuestas por diputados y diputadas de todos los partidos. Necesariamente en todas las comisiones hay un porcentaje de los diputados, de acuerdo a la cantidad de representación que tenga en el hemiciclo, también asimismo las comisiones están compuestas, pero están ahí presentes todos. Y la rendición del informe puede ser favorable o desfavorable al proyecto de ley que estemos discutiendo. Pero además de eso, si no se logra construir el consenso de estos proyectos de ley, entonces los diputados, miembros de esa comisión específica, pueden hacer un informe alternativo o lo que llamamos un informe disidente. Es decir, una mayoría, todas las comisiones están compuestas de 15 diputados, pero una mayoría de 14 decidió una cosa y hubo uno que no estuvo de acuerdo, puede presentar un informe disidente ante el hemiciclo para que también se conozca con igualdad de oportunidad que tiene el informe oficial de la comisión. Obviamente eso es sin desmedro de que en el hemiciclo cualquier diputado pueda sugerir algún tipo de modificación a cualquier informe presentado por las diferentes comisiones. Yo debo decirle que, y le hemos mencionado la cantidad de proyectos de leyes importantes que la Comisión de Justicia ha discutido, y no le he mencionado, por ejemplo, lo relativo a la ley de cheques, la ley de alquileres y un sinnúmero más de instrumentos importantes que tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad y todos los proyectos que hemos mencionado. Al día de hoy, en el caso de la Comisión de Justicia, no se ha presentado un solo proyecto disidente, porque hemos incluso forzado el consenso. Ahora mismo estábamos discutiendo la ley que tiene que ver con el catastro nacional, muy interesante. Sin embargo, un diputado, ya con el informe hecho, un diputado dijo que tenía después una observación y no le dijimos, bueno, pues preséntate un informe disidente, sino que la hemos vuelto para atrás a discutirla de nuevo, a pesar de la urgencia de que se conociera, porque no queremos, si ese diputado tuviera la razón en ese punto nuevo que quiere presentar, luego pudiera lamentarse todo el país de no haberlo escuchado o la idea no es derrotarlo en el hemiciclo luego con su posición, sino que hemos unificado de manera, yo diría, coherente siempre cada uno de los proyectos de leyes. Bueno, eso dice muy bien, habla muy bien del presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Yo diría que también habla bien de todos los integrantes de la comisión, que realmente funcionamos prácticamente como una familia
en el trabajo, yo diría de la Comisión de Justicia que presido, pero tengo constancia de otras comisiones, de muchas comisiones en la Cámara de Diputados que de verdad se compenetran de una manera y se articulan para marchar juntos siempre en la mayoría de los proyectos. En el fondo ahí, yo que he participado de muchas reuniones de distintas comisiones, allí se pierde lo de qué partido es uno y otro normalmente. O sea, en estos proyectos de carácter técnico salen a relucir realmente planteamientos, objetivos al margen de la consideración política. ¿Sí? Esa es la realidad. Ahorita hacíamos referencia a la ley que fija un salario tope de los funcionarios públicos, básicamente a los funcionarios de alto nivel. Se refiere a los ministros. Del presidente de la República. Comenzando por el presidente y los titulares del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados, el Senado de la República. Pienso que ya fue aprobada y me imagino que será promulgada en los próximos días por el presidente de la República. Pienso que va a ser una ley que traerá grandes discusiones. Primero, porque recientemente se acaba de aprobar un aumento salarial, es decir, en sentido general, a todos los trabajadores, y obviamente yo creo que eso también abarca a los empleados públicos, que tienen un salario que oscila entre 5.000 y 10.000 pesos mensuales, dependiendo de las instituciones. Yo puedo decirle, por ejemplo, en el caso de la Procuraduría, porque estuve dirigiendo esa institución por 6 años, que el salario mínimo en la Procuraduría eran 10.000 pesos. Ahora con este aumento salarial, eso aumentará a unos 10, a unos 11 o 12.000 pesos. La Policía Nacional, el salario de un raso, que es el mínimo, son 5.000 pesos. Con el aumento general de salario, me imagino que eso llegará a 6.000 o 6.500 pesos. Ahora bien, hay una desproporcionalidad en el salario mínimo y el salario que ostentan los ministros y los diferentes representantes de los altos cargos. Y los titulares de los altos cargos. En lo del presidente de la República era algo que había que hacerlo desde hace muchos años. Yo soy de lo que pienso que por encima salarialmente del presidente de la República no puede haber absolutamente nadie. Primero porque es el máximo representante del Poder Ejecutivo y obviamente el representante de la República. Y ya cualquier escala salarial tendría que estar por debajo de la del presidente de la República. Pero sabemos, por ejemplo, es conocido por la ciudadanía en sentido general, de instituciones autónomas y descentralizadas que tienen 2 veces el actual salario que establece la ley del presidente de la República. Ahora, yo pienso que eso va a generar un debate, una dinámica, incluso ya hay escalas salariales en las altas cortes que creo que están por encima de lo que establece la ley. ¿Cómo usted ve que podría generarse ese debate? ¿Se le daría cumplimiento como debe ser a esa ley? ¿O eso traería una discusión que pudiera promoverse después de su promulgación, su revisión, porque obviamente yo auguro, vislumbro que se va a producir un debate fuerte, porque como le digo, primero, por un lado, está la inmensa mayoría de los empleados públicos que perciben un salario raquítico, si se quiere, deprimido, que no responde a lo que son las expectativas que tiene cualquier familia para responder de manera decente a lo que es la canasta familiar. Y por otro lado, están otros funcionarios que están actualmente por encima de los topes salariales que establece esa ley. Bueno, yo pienso que es una reflexión bastante interesante la que usted hace en ese sentido, pero para nosotros lo más importante es que la República Dominicana ya cuenta con una normativa para regular el salario en la República Dominicana.
Yo creo, y es un mérito que hay que atribuirle al ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, que se ha esforzado mucho para garantizar que la República Dominicana tenga esta normativa importante para el país y en lo que respecta a la organización de la administración pública. Lo otro, yo diría que lo relativo al salario y estos topes que se han colocado, hay que recordar que cuando el presidente Leonel Fernández sometió la ley de salario, esa propuesta no contemplaba esos montos salariales que llamaban la atención. Esto se produce después de perimido el proyecto y que es reintroducido vía el Senado de la República, luego conocido en la Cámara de Diputados. De todas maneras, estos montos salariales no significa que esos funcionarios van a ganar necesariamente esas cantidades, sino que ese es el tope al cual no podrá superarse. Pero también existe la mala percepción o la errónea, probablemente creada por todos nosotros, de que esta ley solamente va a regular los salarios de los altos funcionarios. Y no es así. Esta ley va a regular el salario, ni es el propósito de esta ley. No es establecer un régimen realmente homogéneo salarial para el sector público. Y todo lo que es valoración de los cargos y de los puestos ya no será en base a esos criterios. Que no haya diferencia de una institución a otra. Se van a hacer estudios, ahora manda la ley, estudios de valoración de puestos, porque lo importante es que parte del desorden que nos estaba permeando la administración pública es que muchas veces los salarios de servidores del Estado se fijaban en función de la persona. Y hay que cambiar ese criterio. Son los cargos los que van a definir, que tienen unos montos que son requeridos en base a estudios científicos, y el que desempeñe ese cargo pues tiene el mismo. Es decir, no será la condición subjetiva, sino la condición objetiva del puesto la que lo determine. Son las cosas importantes que muchas veces se perdían en esto, que como señala Demóstenes, fue, vamos a decir, una especie de desaguisado, porque no estaba en la propuesta original que mandó el expresidente Fernández, a propuesta del Ministerio de Administración Pública, no se figuraba allí porque ese no era el propósito. Pero se ha establecido eso, y entonces le quita la vista a los aspectos realmente importantes de sentar el orden institucionalidad. Bueno, Olivo conoce bastante bien esta ley, pero además de lo que ha señalado Olivo, hay que decir que lo relativo a las disposiciones de esta ley, también ha existido un desorden en el país con relación a los viáticos, al uso de combustible, uso de tarjeta de crédito. Esta ley define todo eso, cuáles funcionarios pudieran usar estos beneficios, en qué magnitud, o sea, le establece porcentaje. Aquí hay gente que como beneficios marginales reciben más que su salario. Entonces esto queda organizado. Aquí no es posible que un técnico de repente te lo nombren con un salario superior que el director. Que es lo que ha estado ocurriendo en el país, y tú tener a veces que por la persona, como dice Olivo, no, este es amigo mío, el puesto que tengo de mensajero, pero yo le voy a poner como un salario como si él fuera mi asistente. Entonces le colocaba el salario que entendiera. Esta ley yo creo que va a ser muy importante. Probablemente Radamés no sea la ley perfecta, y en el camino estemos como estamos ahora con el Código Procesal Penal, revisándola muchos artículos, y tengamos que hacer algunos ajustes en el camino. Pero lo importante es que se ha iniciado con esta ley y que la población sepa que no es para regular los salarios solamente de los altos cargos, sino que va a ser todo el engranaje del sistema público que va a estar contemplado de una manera coordinada, de una manera, digamos, pertinente, para poder garantizar unos criterios mucho más, con mayores niveles de estándares en toda la administración pública en la República Dominicana. Yo creo que valdría la pena esperar su puesta en funcionamiento, y vamos a tener, yo espero y confío, resultados muy positivos. Demóstenes, uno de los temas importantes que espera mucho la ciudadanía es lo que tiene que ver con el Código Penal. La Cámara de Diputados finalmente, luego del informe de la Comisión de Justicia que tú presides, aprobó el nuevo texto para lo que debe ser el Código Penal de la República Dominicana. A grandes rasgos, tú podrías señalarnos cuáles son aquellos aspectos más trascendentales de la pieza en relación a lo que era nuestro vetusto Código Penal, ¿no? Sí. Herencia del Código Penal francés del año 1806, ¿no? Así es. ¿Qué puede señalarnos a título de innovación desde el punto de vista penal?
Hay que recordar que el Código Penal vigente data de 1884, es decir, tenemos más de 129 años de vigencia de un código que ha sido impactado por más de 80 modificaciones. Hay 80 leyes han intervenido el Código Penal vigente, lo que lo ha convertido, lo ha mutilado, lo ha convertido en un código carente de coherencia, de contradicciones que tiene fuerte el Código Penal actual, porque se ha ido adaptando y haciendo modificaciones parciales. Ahora, esta revisión integral en la cual han participado los comisionados, debo decirle que los comisionados por el por el presidente de la República, Leonel Fernández, en ese momento, don Altañán Pérez Méndez, Juárez Castillo, estuvo José Lorenzo Fermín, Ramón Andrés Blanco Fernández, la doctora Mercedes Cosme de Gonel, fueron parte de los comisionados. Esas personas, y yo quiero reconocerlo públicamente, y junto a ellos se incorporaron posteriormente ahora, se incorporó el magistrado Ulises Bonelli, el magistrado Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, a través también de la Pucamaima, que participaron con nosotros en una revisión y seguimiento a todo este trabajo del código que tenemos el día de hoy. Es decir, que muchos ojos han revisado y le han dado seguimiento a este trabajo y producto final que hemos presentado. Como insisto, será perfectible, no estaremos de acuerdo con muchas de las disposiciones, sin embargo, son las que han podido ser consensuadas para tenerlo como el código posible. Antes de mencionarle estas innovaciones del código, yo quiero coincidir con aquellos que han señalado que el aumento de las penas que plantea este código no va a resolver el problema de la criminalidad. Yo coincido plenamente en eso, pero el propósito de estas modificaciones al Código Penal no fue para reducir la criminalidad en la República Dominicana. La criminalidad se reduce de otra manera a través de políticas sociales y otras intervenciones que tiene que hacer el Estado dominicano para garantizar una reducción efectiva en la criminalidad, y pienso que hemos estado avanzando significativamente en ese sentido. Ahora, estas innovaciones vienen, bueno, primero con un aumento de la pena, con un máximo que teníamos de 30 años hasta 40 años de prisión. Incorpora el cúmulo de la pena. Aquí el cúmulo de la pena, ¿para quién es? Para superdelincuentes. Para uno, nosotros vimos recientemente, un par de meses atrás, alguien que había violado 33 mujeres y que se le sancione como si ha violado una, la verdad es que no es justo. Entonces, este cúmulo de la pena, que es un cúmulo cerrado, el cúmulo real, es cerrado, a diferencia de Estados Unidos, que esa persona pudo haber sido condenado a 300 años de prisión. Aquí tendría un máximo de 30 años de prisión, de 60 años de prisión en el cúmulo de la pena. Incorporamos el feminicidio con una definición, porque no toda muerte de una mujer es feminicidio, pero aquí la hemos colocado con una definición, yo diría que la definición universal, cuando se trata de una pareja, expareja, exconviviente, si se ha tenido un hijo con esa persona, o incluso hasta si el hombre ha pretendido una relación con esa mujer, o sea, aunque nunca la haya tenido y la pretendiera, y la negativa de ella provocara que él la mate, entonces también queda tipificado también en el caso dominicano como feminicidio. Y el tema de los relacionados con los delitos de alta tecnología y los problemas ahora de los medios informáticos, telemáticos, etcétera, a través del cual se cometen también infracciones. Sí, bueno, los delitos de alta tecnología, el tráfico de órganos, la trata de personas, el tráfico de droga, son disposiciones que nosotros preferimos que siguieran fuera del código. Leyes especiales. Leyes especiales porque ameritan a veces el establecimiento de un consejo y una serie de disposiciones, unas complejidades que... Es algo parecido a lo que pasa con la ley de lavado de activos, que hay aspectos preventivos, aspectos represivos, aspectos de cooperación internacional, que son disposiciones que pueden estar en diversos textos. Sí, y establecerla obviamente un código es un poco difícil en este caso. Y este tema de los delitos de alta tecnología lo hemos dejado en el caso de la ley especial. Hubo un tema muy polémico, con tal que te interrumpa, Demóstenes, que fue el tema del aborto, que incluso provocó en un momento determinado que no se llegara al conocimiento general de la modificación al Código Penal. Así es. Obviamente habían sectores que propugnaban porque se permitiera el aborto terapéutico,
el caso de que se produjera una violación, que se le diera la oportunidad a esa mujer violada de optar por tener o no tener esa criatura. También cuando se determinaba que la criatura podía salir con deformaciones congénitas, también que esa madre tuviera la oportunidad de decidir sí o no tener esa criatura. Y eso conllevó todo un debate nacional entre los que estaban de acuerdo con la liberalización o despenalización y obviamente la parte mayoritaria que es la iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, que se opone y se sigue oponiendo de manera radical al aborto. ¿Cómo se logró sortear esa situación y obviamente llegar a un consenso en la Comisión de Justicia y finalmente en el Pleno de la Cámara de Diputados? Parir el código. Sí. Muy interesante. Ciertamente, este tema del aborto, incluso la observación que hizo porque el Código Penal se aprobó en el 2006, y la observación que hizo el presidente de la República es la que estamos conociendo todavía en el 2006. Uno de los temas fue el tema del aborto y el tratamiento que se le daba en la disposición a los médicos específicamente. Pero ahora es un tema bien debatido. Yo creo que lo arrastramos desde la modificación a la Constitución de la República o la nueva Constitución de la República con aquel famoso artículo 37, el artículo 30 en principio, el derecho a la vida desde la concesión como estaba planteado. Particularmente fui de lo que votó en la Constitución de la República para que no dijera desde la concepción. Fui de los 32 diputados, en primera lectura 32, en segunda lectura fuimos menos, que votamos para que no dijera desde la concepción, para permitir el aborto terapéutico, porque creo en eso. Y porque creo en eso, voté por primera vez y mi nombre junto con la doctora Magda Rodríguez y el hoy síndico alcalde de Santiago, Gilberto Cerulle, nos colocaron en la puerta de todas las iglesias para que no votaran por nosotros, porque fue en medio de la campaña electoral. Y que no se hiciera ese voto a favor de nosotros y una manera de incidir para que en segunda lectura no hiciéramos ese voto. De todas maneras, volví a ratificar mi voto porque considero que la mujer hay que darle la oportunidad de decisión. Sin embargo, la redacción que le buscamos, yo quiero decir que yo perdí. En la Constitución de la República mi posición perdió. Entonces no podíamos imponerla en el Código Penal. Y yo le decía... Era algo parecido a lo que pasaba con el ex magistrado Subero Isa, que yo le decía, yo lo había acompañado en la idea de no creación del Tribunal Constitucional. Sí. Pero después le dije, el debate democrático lo perdimos. Sí. Entonces, ahora lo que tenemos que luchar por la plenitud de las competencias, es decir, que no podemos ahora farciar lo que la Constitución ya estableció, no podemos ahora negarle la plenitud de sus competencias. Interesantísimo. Fue un debate durísimo, bueno, que presidió el final el expresidente Fernández. Interesantísimo, compadre Olivo. Pero decirle finalmente que en el aborto quedó lo de que se permite cuando esté en peligro la vida de la mujer. Exacto. Vamos a hacer, con la venia de los amigos televidentes, una breve pausa y volvemos de nuevo con Principalmente. Seguimos, amigos, con Principalmente. Bueno, hemos visto evidentemente la destreza con que el licenciado Demóstenes Martínez maneja estos temas. Obviamente ya hay toda una experiencia legislativa y sobre todo su destacadísima participación en la Comisión de Justicia, presidiendo la misma. Hay un tema de palpitante actualidad. Y yo diría que uno de los temas que más interesa ahora mismo a la ciudadanía y que está en el debate público, que es la reforma al Código Procesal Penal. Porque se tiene la percepción a nivel general de que el incremento de la delincuencia obedece precisamente a la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
Un grupo de juristas, entre los cuales yo me inclino y me encuentro, estamos totalmente en desacuerdo con esa percepción generalizada, si se quiere, de que el código es el culpable de que se hayan incrementado los índices de delincuencia en República Dominicana. Sin embargo, entendemos que ciertamente, y ya está en curso, incluso recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, una reforma al Código Procesal Penal. ¿Cuáles aspectos de esa reforma que todavía no conoce y que está en curso, está pendiente de ser ratificada por el Senado de la República, cuáles aspectos fueron los más relevantes e importantes que ustedes vieron, precisaban en este momento, incluso respondiendo a esas grandes inquietudes de la ciudadanía, se tomaron en cuenta en la Cámara de Diputados para reformarse del actual Código Procesal Penal? Quiero empezar por esa última parte, tomando en consideración, como decía usted, la inquietud de la ciudadanía, porque el Congreso Nacional es un órgano político, evidentemente más que técnico, es un órgano político que debe dar respuesta a un sentimiento nacional a través de las modificaciones o de construir nuevas legislaciones que puedan dar respuesta a la ciudadanía. La visión de un legislador que sea abogado, pero si es más legislador que abogado, a un abogado es completamente diferente sobre diferentes varias normativas que puedan presentarse en un Congreso Nacional. La presidenta de Chile, en su momento, Michelle Bachelet, cuando presentó la modificación al Código Procesal Penal, lo hacía, que era muy parecido al nuestro, porque en toda Iberoamérica se trató de unificar legislaciones similares con el Código Procesal Penal, enviaba una comunicación diciendo que la alta sensación que tiene la ciudadanía de Chile en que por la implementación de ese nuevo Código Procesal Penal no se estaba aplicando la justicia como debía ser, o que los delincuentes estaban saliendo de la cárcel con suma facilidad, le motivaba la presentación de una propuesta de modificación del Código Procesal Penal y del Código Penal en Chile. Unas motivaciones similares son las que existen en la República Dominicana. Salen a la calle, todo el mundo, el pueblo, si lo sometemos a una encuesta, a un escrutinio, vamos a ver cómo la gente opina del código. Pero hay propuestas, aparte de responder, digamos, a las inquietudes populares, porque le tengo que recordar que la mayoría fue que dijo que suelten a Barrabás. Entonces, yo supongo que el Congreso, aparte de, digamos, de estar en sintonía con la población, analizó aspectos específicos que sí ameritaban modificación. Lo primero que hicimos fue, en ese sentido, Ramón, fue un cruce del Código Procesal Penal, aprovechando la nueva Constitución de la República con la Constitución de la República. Ver cuáles aspectos del Código Procesal Penal no guardan relación con lo que establece la nueva Constitución de la República. Entonces, es responsabilidad nuestra adecuar este instrumento, que el pueblo sepa que nosotros lo hemos adecuado con la nueva Constitución de la República. Luego, esta sensación, sin afectar los derechos fundamentales, esta sensación que siente la población de que mi vecino mató a su mujer y que al otro día él estaba en su casa, eso no lo entiende el pueblo dominicano. Para esperar juicio de fondo y que finalmente va a ser condenado y va a cumplir sus 20, sus 30 años, pero el pueblo dominicano no entiende que él esté 1 año, 2 años en su casa esperando el juicio de fondo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho sin afectar los derechos fundamentales, que somos garantes de lo mismo? Es que, por ejemplo, hemos revisado los presupuestos del peligro de fuga. Un reincidente, es decir, una persona que fue en instrucción, se le dio una medida de coerción de impedimento de salida luego de que fuera acusado de un tráfico de droga de 50 kilos de cocaína. Entonces no es posible que 15 días después lo agarren, le estoy hablando de hechos reales, ¿verdad? Lo agarren con 20 kilos de cocaína más, entonces le pongan una fianza. Entonces hemos dicho que en estos casos de un hecho criminal y tiene una medida de coerción diferente a la prisión, entonces si comete un hecho similar al anterior, que se imponga entonces la prisión preventiva en estos casos.
No es posible que una persona que no tenga identidad o que no se sepa su domicilio como un extranjero que ha violado varios niños en Puerto Plata y que al momento del allanamiento tiene varios niños acostados en su cama desnudos y que se le hace la experticia a los niños y se ha comprobado la defloración de los niños, la violación, no es posible que esa persona se le diera una fianza y lo mandara a su casa. Es decir, que estamos diciéndole, mira, esta persona es un extranjero, no tiene domicilio, entonces tú no puedes despacharte, no tenía la documentación. Lo mismo pasa con esos individuos que vienen con el trasiego de drogas que desde Sudamérica, de Sudamérica, en embarcaciones o aeronaves que aterrizan y que son apresados aquí. Exacto. No entonces, pueden calificar para... dependiendo de la gravedad del hecho y si se va a imponer una medida de coercitiva, entonces le estamos diciendo, en este caso no obligando a los jueces, le estamos diciendo preferentemente utilicen, si la pena es de más de 20 años de prisión, preferiblemente utilicen entonces la prisión preventiva en esos casos específicos. El código, he dicho más de 130 modificaciones, pero la verdad que un 60% son de forma. ¿Y por qué no se optó por un nuevo Código Procesal Penal? Porque el 60%, lo que acabo de decir ahora, son de forma. Por ejemplo, la unificación con la Constitución de la República para que los plazos de las 24 horas que establecía el Código fueran de 48 horas. Sobre eso había habido pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia. De la Suprema Corte de Justicia en este sentido. Yo debo decirle que, y lo sabe el entonces magistrado y Ramón, que también tenían conocimiento que existía la CONAE. Porque esta modificación del Código Procesal Penal no fue que algún diputado se lo ocurrió. CONAE es la Comisión Nacional de Aplicación de la Reforma Procesal Penal, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, a través de esta instancia que la coordinaba el ministro de la Presidencia entonces, profesor Pina. El profesor César Pina Toribio, pero también pertenecía a la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, el comisionado Lino Vázquez, que era el director ejecutivo, tal como se ha señalado, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, del Senado, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Defensa Pública, la institución de la sociedad civil como fijo, participación ciudadana, la Escuela Nacional Penitenciaria, la Escuela Nacional, la Escuela de Derecho de las diferentes universidades. O sea, estas propuestas que estamos viendo ahora son las que parieron las discusiones de todos estos actores importantes del sistema. Obviamente en el Congreso sufre nuevas modificaciones más, pero esa sirvió de base. Se amplía la prisión preventiva, se amplía el término el plazo máximo de duración de los procesos, ¿no? Exactamente, el plazo máximo de duración de los procesos se extiende a un año más que el que existe en la actualidad. El criterio de oportunidad del Ministerio Público, que se amplía hasta 3 años y con algunas limitaciones en el caso de droga, violencia contra la mujer, etc. El juicio penal abreviado, que actualmente existe hasta 5 años, se amplía hasta 20 años para garantizar de que si se puede llegar a un acuerdo, mira, tú lo mataste, sí, yo lo maté, no hay problema, y tiene su defensa en presencia del juez, del Ministerio Público, y acepta una condena, le ahorraría mucho al sistema. Ese, por descongestiona ejemplo, el sistema. Esa, por ejemplo, es una institución en la que no se creía mucho al momento que se introduce en nuestro país. Sí, y sin embargo, se ha revelado en la práctica la utilidad. Y lo que se ha venido haciendo también en otros países es abriendo más la posibilidad de acudir a esas formas de solución de los conflictos. Así es. El número de abogados, el tema de... también abordaron eso. Sí, el caso de las víctimas, por ejemplo, ahora que también se le garantiza su defensa en el mismo número también que tenga la parte acusada. O sea que... El sistema de recursos, Demóstenes, los recursos, hay quejas a veces de lo breve, de los plazos para responder. Sí, todos esos plazos se revisaron en los recursos. Lo que eran de 10 días se llevó a 20 días, lo que eran de 5 días se llevaron a 10 días, pero hubo una revisión de todos los plazos para garantizar mejor el debido proceso. De hecho, hablando de recursos, el recurso de apelación, debo decirle que los revisamos y aunque se vea que fue una vuelta atrás, pero lo cierto es que en la actualidad han estado funcionando como una petit casación. Sí. Es decir, revisan si se aplicó mal el derecho, vuelven y lo envían al primer grado. Ahora lo que con esta modificación le hemos dicho, no, ustedes mismos en apelación
tendrán que conocer el caso y fallarlo de nuevo. La apelación a doble efecto. La revisión y devolutivo, ¿no? Exactamente. Y conocer de nuevo. Revisión integral, que incluso en el caso de Costa Rica, la Corte Interamericana falló un caso en contra por cómo ellos tenían organizado su casación, que básicamente era similar al que nosotros Exactamente. Eso obligó también la revisión de la casación del Código Procesal Penal. También como... Es un aspecto muy profundo e interesante, de calado. Sí. Como ahora la Corte de Apelación tendrá que revisarlo el caso ellos, entonces los tribunales unipersonales que conocen casos solamente hasta 3 años, ahora se aumentó hasta 10 años que puedan conocerlo. Ha quedado evidenciado aquí, compadre Olivo, Un hombre Ramón, dinámico, Demóstenes, que vamos a tener que realizarle una próxima invitación a nuestro distinguido amigo y hermano, licenciado Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, porque se nos han quedado sobre el tapete interesantísimos temas como este del Código Procesal Penal, la ley de policía, la reforma de la ley de policía y la ley orgánica de la Fuerza Armada, que ahora la ley orgánica de la Fuerza Armada y otros temas de palpitante actualidad que tenemos que seguir discutiendo y escuchando la exposición magistral que en este momento nos ha hecho el licenciado Demóstenes Martínez. Gracias, licenciado Demóstenes, por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Principalmente, la verdad que hemos quedado sumamente complacidos. Creo que ha sido magistral, totalmente inteligible las explicaciones que usted le dio al público principalmente. Es un jurista que habla claro y preciso. Gracias. Mi principal temor era hablar delante de ustedes, que sí son expertos en la materia. De verdad que me siento muy complacido de esta oportunidad y un espacio que es tan seguido en toda la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias.